¿Puede continuar, congresista Mantilla? Muchas gracias, presidente. Yo quiero presentar algunas sugerencias para modificar el predictamen o el dictamen. En el artículo 102 señala lo siguiente, dice: la Autoridad Nacional de Control es el órgano del Poder Judicial que tiene a su cargo el control funcional de los jueces de todos los niveles y del personal auxiliar jurisdiccional del Poder Judicial. El control funcional comprende la prevención, supervisión, inspección, investigación e imposición de la sanción conforme a la ley de la carrera judicial. ¿Cuáles son las observaciones, señor presidente? En el encabezado del artículo 102 se explica de frente el ámbito de competencia sin haber presentado a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, a pesar de que es el primer artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial referido a este órgano. En segundo lugar, en la primera línea del artículo 102 se señala de manera incompleta el nombre de la Autoridad Nacional de Control, para evitar redundancia con la frase siguiente: por los usos y costumbres de la nomenclatura del Poder Judicial y atendiendo a la sugerencia de este Poder del Estado, se plantea una observación a la frase jueces de todos los niveles y se propone reemplazarla por la frase jueces de todas las instancias. Aun cuando el artículo 102A señala la salvedad aplicable a los jueces supremos conforme a la modificación del artículo 154, numeral 3 de la Constitución Política del Estado, el artículo 102 que presenta a este órgano del Poder Judicial no la precisa explícitamente. Falta precisar de manera clara que la Autoridad Nacional de Control es la encargada de desarrollar el procedimiento disciplinario, aun cuando se entiende que es una de sus funciones. Al mencionarse la ley de carrera judicial, no se consigna tampoco el número. Por estas razones, señor presidente, yo propongo de que en el artículo 102 se haga las siguientes precisiones. Dice: la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial es el órgano que tiene a su cargo el control funcional de los jueces de todas las instancias y del personal auxiliar jurisdiccional del Poder Judicial, salvo el caso de los jueces supremos, que es competencia exclusiva de la Junta Nacional de Justicia. El control funcional comprende la prevención, supervisión, inspección, investigación, instauración del proceso disciplinario e imposición de la sanción conforme a la Ley de Carrera Judicial número 29277. Esa es una primera propuesta. La segunda es para el artículo número 103, que dice: el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial es la máxima autoridad del órgano de control funcional y lo representa. En el tercer párrafo se señala: en caso de falta grave debidamente acreditada, puede ser removido por la Junta Nacional de Justicia mediante acuerdo adoptado con el voto conforme de los 2/3 del número legal de sus miembros. La sugerencia es de que este párrafo tercero diga lo siguiente: en caso de la comisión de falta muy grave contemplada en la Ley de Carrera Judicial número 29277, el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial puede ser removido por la Junta Nacional de Justicia mediante acuerdo adoptado con el voto conforme de los 2/3 del número legal de sus miembros. Tiempo adicional. La tercera propuesta o sugerencia para que se corrija el dictamen, señor presidente, está relacionada al artículo 105, inciso 25 de la ley, del proyecto, que habla sobre los registros que deben llevar la Junta Nacional de Justicia. Se le debe adicionar ahí: se le debe adicionar el siguiente párrafo: dichos registros deben comprender resoluciones emitidas, confirmadas, revocadas o anuladas de cada magistrado. En aquellos casos de resoluciones emitidas en investigaciones preparatorias sobre medidas de coerción a una de las partes, además se deben añadir las sentencias finales que se emitan en el correspondiente proceso penal. Dicho registro, además, estará a disposición de la Junta Nacional de Justicia a efectos de evaluar a los magistrados. Tiempo adicional. Momento de la ratificación. ¿Y esto por qué es importante, señor presidente? Yo quisiera que me escuchen los colegas. Porque muchas veces en los procesos penales donde existen dos jueces, el juez preparatorio que está en la etapa intermedia y el juez de juzgamiento que veía el juicio propiamente dicho, los jueces preparatorios, de acuerdo al Código Procesal Penal, dictan medidas de coerción, prisiones preventivas, embargos, incautaciones, una serie de medidas. A veces, abusando de sus facultades, dictan prisiones o embargos o alguna otra medida, y al final en el juicio los procesados quedan absueltos y les genera un tremendo daño. Es decir, a veces por presiones políticas, por presiones de terceros, emiten ese tipo de medidas de coerción sin medir las consecuencias y el agravio a los imputados.
y al final ese proceso termina absorbiendo al procesado. Por esa razón creo que es importante de que en estos registros que debe llevar la Junta Nacional de Justicia se deben añadir las sentencias finales del proceso penal respecto a las medidas de coerción que ha emitido un determinado magistrado. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Salgado. Gracias, señor presidente. El Pleno nos sirve para mejorar los dictámenes y ver que se precisen más algunos aspectos. Creo que este es un avance, señor, en la reforma que ya se ha emprendido desde el Parlamento, y tanto las comisiones de Constitución y Justicia están cumpliendo, y es cierto, tenemos todavía muchos debates que están pendientes. Según este dictamen, señor, creo que es necesario hacer precisión en una serie de artículos. Así, en el artículo 3, y pido que el presidente encargado, no está en este momento, no importa, yo le voy a hacer llegar, en el artículo 3, dice incorporación de los artículos 102A, 102B, 103A, 103B, 103C, 103D, a la Ley Orgánica del Poder Judicial. En este artículo, en el inciso B, exactamente, le proponemos ingresar la palabra supervisar. Dispone y supervisa la ejecución de acuerdos adoptados, porque solamente estaba dispone, ¿no? La ejecución de acuerdos adoptados. Yo luego le voy a alcanzar esto al congresista Arana en el inciso B, para que tomen en cuenta los asesores. Luego, en el artículo 5, que habla de la modificación del artículo 56 de la Ley de la Carrera Judicial, de la Ley número 2977, en el último párrafo dice solamente el registro de jueces sancionados será publicado en el portal de transparencia del Poder Judicial. No se menciona al personal auxiliar jurisdiccional. Entonces, la propuesta es que en este artículo 56, anotación y cancelación de sanciones, diga en el último párrafo, el registro de jueces y del personal auxiliar jurisdiccional sancionados será publicado en el portal de transparencia del Poder Judicial. Entonces queda ya mucho más completo. Lo mismo en la disposición complementaria final, estamos agregando reglamento en la disposición complementaria final primera, dice reglamento de organización y funciones y otras normas reglamentarias. Encárgase al jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial formular, revisar y adecuar su reglamento de organización y funciones. Faltaba la palabra formular y adecuar. Entonces quedaría así. Encárgase al jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial formular, revisar, y adecuar su reglamento de organización y funciones en el plazo de 60 días. Tiempo adicional. Gracias. En el plazo de 60 días contados a partir de su designación, debiendo remitirse a la Junta Nacional de Justicia en el plazo de 5 días para su aprobación. Esta precisión es muy importante para que puedan transmitir la información. Sin perjuicio de las otras normas reglamentarias que se requieran para el cumplimiento eficaz de sus funciones, que las aprueba directamente. Señor presidente, yo voy a alcanzar estas sugerencias a fin de que los asesores y el presidente de la comisión la tengan en cuenta. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Violeta. Gracias, presidente. Saludando a todos los colegas. Presidente, lo primero que habría que señalar es que en el debate sobre la reforma del sistema de justicia, uno de los principales capítulos es precisamente este. Es decir, cómo se establece un sistema de control al interior del propio sistema de justicia. Y lo que ha ocurrido aquí es que estamos enfrentando
dos visiones distintas, expuestas además en dos dictámenes distintos, que además me parece compartidos y discrepados por varios sectores en el Parlamento, y quiero explicar lo siguiente. La Comisión de Constitución ha recogido básicamente la idea central propuesta por el Ejecutivo en el sentido de poder tener un sistema de control en el Poder Judicial y en el Ministerio Público al interior del propio sistema de justicia, es decir, una autoridad nacional de control para el Poder Judicial y una autoridad nacional de control para el Ministerio Público. Lo que ha hecho la Comisión de Justicia ha creado una Superintendencia Nacional de Control fuera del sistema de justicia, o más bien dentro del sistema de justicia, vamos a decir así, pero fuera del Poder Judicial y fuera del Ministerio Público. Lo que esto genera, además de tener posiciones, digamos, tener miradas distintas, tiene relevancia jurídica y constitucional, si me permite, colega, relevancia jurídica y constitucional para efectos de este debate por lo siguiente. Mire usted, el artículo 138 de la Constitución dice que el Poder Judicial es autónomo, porque además es poder y su naturaleza es precisamente poder ejercer un poder autónomo. Tal es así que incluso dice la justicia emana del pueblo y su sistema y su regulación proviene del marco que le delega la propia Constitución. Por otro lado, el artículo 158 dice que el Ministerio Público es autónomo y se regula por su propia legislación. Ambos tienen sus propias leyes orgánicas. Por lo tanto, lo primero que hay que señalar es que si queremos crear una Superintendencia Nacional de Control que pueda fiscalizar tanto al Poder Judicial como al Ministerio Público, la reforma tendría que ser constitucional y no se tendría que dar por una ley ni orgánica ni por una ley regular como en este caso se está intentando hacer. Entonces, el primer aspecto de este debate es que tiene que quedar claramente definido que más allá del voluntarismo que podamos tener en el Parlamento, lo que no podemos hacer es modificar la Constitución a través de una ley ordinaria. Por lo tanto, aquí en este primer aspecto a mí me parece que hay que dejar sentado que el debate se tiene que dar específicamente sobre la línea propuesta por el Poder Ejecutivo y recogido de manera adecuada por la Comisión de Constitución y Reglamento. Primer aspecto. Segundo aspecto. Tiempo adicional. Un segundo aspecto. Cuando habíamos terminado el debate en la Comisión de Constitución, tuvimos la presencia del doctor Lecaros, el presidente del Poder Judicial, quien a su vez trajo varios aportes adicionales al dictamen que ya habíamos tenido en la Comisión de Constitución, quien además, claro, señaló que en el caso del dictamen que se tenía en la Comisión de Justicia, este era inconstitucional. Pero varias de estas observaciones hechas por el Poder Judicial fueron recogidos por los congresistas en la Comisión de Constitución y se nos dijo que se iba a elaborar un texto sustitutorio. Por lo tanto, aquí el pedido sería, presidente, que la Comisión de Constitución socialice ese texto sustitutorio a efectos de que el debate que podamos tener sea sobre ese texto sustitutorio y no, digamos, sobre el dictamen que originalmente se había hecho y que luego fue corregido. En ese sentido, yo pido que la Comisión de Constitución, no está en estos momentos la presidenta, pero está el vicepresidente. Tiempo adicional. Y en todo caso, el equipo técnico, a través del vicepresidente de la Comisión, pueda alcanzarnos el texto sustitutorio para sobre esa base hacer ese debate. Una de las cosas, por ejemplo, que además lo ha señalado la congresista Alcorta, era, por ejemplo, ¿se tiene o no que exigir, bajo esta lógica, una experiencia de lo que es el juez de control o el juez contralor? Se generó un debate. Por ejemplo, se había dicho que bastaría que tenga 2 años de experiencia. Hay quienes creemos que no, pues. O sea, un juez contralor que va a tener precisamente la revisión de los casos de todos los jueces que van a estar bajo su jurisdicción, debería ser un juez que tiene mínimamente 10 años de experiencia en el sistema de justicia, que tiene una calificación especial. Entonces, hay requisitos que se tienen que revisar y, por lo tanto, el texto sustitutorio me parece que debería ser materia de debate. 2 aspectos finales nada más que me han pedido, además, precisión. En la propuesta se ha desarrollado un texto, un artículo 104, en el que se menciona todavía los distritos judiciales. Tiempo adicional.
A fin de la corrección voy a alcanzar el texto al presidente de la comisión, pero quiero señalar que la palabra correcta o la palabra más adecuada para efectos del dictamen sería oficinas descentralizadas en lugar de distritos judiciales en el caso del artículo 104. Y en el caso del artículo 112 se ha dejado todavía el término oficina de control de la magistratura. El término en consecuencia tiene que ser eliminado, bastaría con que se elimine del artículo 112 como se está proponiendo. Presidente, solamente con un tema final. No olvidemos que hace meses atrás hemos aprobado la Junta Nacional de Justicia. Por lo tanto, la Junta Nacional de Justicia es otro de los órganos que ya por naturaleza constitucional revisa todos los casos en los que se producen inconductas funcionales en el sistema de justicia. Y es la Junta Nacional de Justicia la que, por ejemplo, debería revisar los casos de los jueces supremos, como de los fiscales supremos, por una sencilla razón, porque tienen un derecho a una prerrogativa constitucional. En consecuencia, tampoco puede ser que el sistema de control... Para que concluya, por favor. Efectivamente, para terminar, presidente, gracias. Efectivamente, en este último caso, tampoco podría ocurrir que sea el sistema de control quien alcance a los fiscales supremos y a los jueces supremos. Estos temas ya los hemos tratado y por eso, una vez más, pido que se alcance el texto sustitutorio con los elementos que ya habíamos consensuado en la Comisión de Constitución. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Aramayo. Presidente, buenos días. Saludar al vicepresidente de la Comisión de Constitución, al presidente de la Comisión de Justicia, a los colegas congresistas. El día de hoy estamos tocando un debate importante que tiene que ver con las reformas en materia del Poder Judicial. Y quizás lo más importante del debate de hoy es que el Congreso está dando un sistema distinto, un modelo distinto de control al Poder Judicial. Frente a las precariedades que tenían los jueces para autocontrolarse, el modelo que se implementa hoy es un modelo externo, pero a un nivel con profesionalización, porque además los jueces de control que se van a nombrar, que tienen que tener periodos de estabilidad y que en un proyecto de ley de mi autoría habíamos formulado de que tengan 7 años de nombramiento y que el dictamen que hoy se está debatiendo propone que sean por periodos de 5 años, habla de la profesionalización en el control, habla de la descentralización en el control. Esos son criterios importantes. Quisiera comentar algunos de los aportes del debate que se ha hecho al proyecto 3160, señor presidente. Se precisa que la autoridad de control del Poder Judicial tiene competencia para investigar, sancionar la conducta disciplinaria y funcional de todos los jueces y el personal jurisdiccional, salvo en los casos establecidos en el numeral 3 del artículo 154 de la Constitución Política del Estado. Un tema a destacar también es que el jefe de la autoridad de control del Poder Judicial es nombrado mediante concurso público. Entonces, la meritocracia para el tema de control es un tema que también se destaca de este dictamen. Ya lo había dicho, se propuso que eran 7 años, hoy el dictamen acoge un periodo de 5 años. Y este tema que viene a continuación también es relevante, ya que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial no solamente crea, como lo dice en la anterior norma, crea oficinas de control o crea un sistema de control, sino que además este Consejo Ejecutivo del Poder Judicial tiene la obligación de implementar. Y cuando hablamos de implementar es pues requerir todos los recursos que sean necesarios, los humanos, los materiales, los logísticos, los operativos, para controlar. ¿Y para qué se controla? Para que haya menos corrupción, y quizás el mejor mecanismo de control sea la transparencia, la predictibilidad. Las oficinas de control regional están presididas por jueces de control nombrados por la Junta Nacional de Justicia por un periodo determinado. Asimismo, en el proyecto que soy autora, que es el 3832-2018, se planteaba que las denuncias contra los jueces presentados ante la autoridad de control donde existen indicios razonables por faltas graves sean remitidos en un plazo máximo a la Junta Nacional de Justicia. Y yo quiero saludar que así sea consignado. Tiempo adicional. Gracias, presidente. Es la Junta Nacional la que prevé un proceso disciplinario importante. Quiero concluir mi intervención con algunos datos estadísticos sobre sanciones de jueces a nivel del Poder Judicial. Fíjese, presidente, en el año 2015
se contaba con un total de 2.912 jueces en todos los niveles. En este año, la Oficina de Control de la Magistratura impuso 790 sanciones a los jueces. ¿Qué tipo de sanciones eran? Amonestaciones, suspensión, multa, propuesta de destitución, de las cuales solo 55 jueces tenían propuesta de destitución. Entonces, estamos acreditando que el Poder Judicial a sí mismo no se ha autorregulado, no se ha autocorregido, no se ha sancionado. Por eso hay esa lectura desde la ciudadanía que el Poder Judicial es un poder donde la justicia no es vista. Y eso tendría que cambiar, presidente, este sistema de control. En el año... Tiempo adicional. La Oficina de Control de la Magistratura impuso 1.043 sanciones a jueces y propuso, o sea, de procesos investigados 1.000, solo hubo 34 magistrados con propuesta de destitución. De la propuesta a materializar la destitución, presidente, solo 31. Yo espero que con la decisión que hoy tome el Parlamento, me pide una interrupción la congresista Alcorta, presidente. Vamos a hacer una excepción porque estamos en tiempo adicional. Congresista Alcorta tiene las interrupciones. Presidente, estoy muy conmovida con los dos, con la generosidad. Presidente, es verdad, yo quiero abundar en lo que se está exponiendo. En la Comisión de Defensa, en la que es aspecto de seguridad, hemos traído durante todos los años que yo estoy en este Parlamento al presidente de la Corte Suprema, al Poder Judicial, al fiscal de la Nación, al defensor del pueblo, al ministro del Interior, porque la queja en esta cosa es la vida diaria de la población, que le importan un pepino los proyectos del Ejecutivo sobre reformas o los nuestros, es su vida personal, su vida diaria. La policía hace los partes, la Fiscalía dice que está mal hecho, el Poder Judicial no recibe. Entonces todos los casos de la vida diaria quedan en nada. Hemos traído a todas las personas involucradas a la Comisión de Defensa para que se pongan de acuerdo qué necesitan de nosotros para poder ayudar a entenderse. Porque el Poder Judicial rechaza el expediente de la Fiscalía porque dice que está incompleto. La Fiscalía rechaza el de la Policía porque dice que está mal hecho. Entonces, ¿cómo se juntan? ¿Cómo hacemos? Hemos hecho todos los esfuerzos y estamos repitiendo año tras año, cada vez que se puede, el mismo problema. Y eso hay que solucionarlo de alguna forma. Gracias, congresista. Congresista Aramayo, para que concluya. Sí, presidente. Para concluir, podría decir que el año 2017, porque es importante ilustrar cuantitativamente las decisiones que asume el Congreso, hubo 3.071 jueces que fueron procesados ante la OCME y solamente se logró destituir a 43. Si uno va y le pregunta a un justiciable, a una persona que tiene un proceso judicial, si ha sido víctima de prevaricato, de abuso, seguramente la respuesta va a ser generalizada y es que no ha encontrado justicia en el Poder Judicial. Entonces estas cifras de sanciones no se condicen con la intervención que necesita el Poder Judicial. Los porcentajes son evidentes. Para que concluya, por favor. Esto es que quizás si nos diera un tiempo más coherente, presidente, y no estaríamos de 30 en 30 segundos, uno podría cerrar mejor la idea. Se le van dando 5 minutos ya, congresista, no 30 segundos, pero ¿para qué concluya? Le agradezco mucho, presidente. Quería decir que la sanción es del 1.4%, o sea, del volumen de magistrados que han sido investigados, el año 2018 solo el 1.4% se ha materializado su sanción. Y eso, este modelo de sanción, este modelo de procesamiento, este modelo de control debería de cambiar. Quiero finalmente, señor presidente, decir que planteo un texto sustitutorio al artículo 4 en la Ley de Creación de la Autoridad Nacional de Control, que dice, literalmente en el literal 15, omitir, retardar o negar, pese a los requerimientos respectivos, la atención de las indicaciones de solicitudes y requerimientos a la solicitud, que pase a ser por emitir, retardar o negar, pese a las solicitudes o requerimientos respectivos a la atención de indicaciones y solicitudes de investigación y procesamiento. Con esta mejor redacción, presidente, solamente se está garantizando para que concluya legalidad en los procesos de control que se inicien a partir de la autoridad. Le agradezco. La presidencia y la mesa directiva saludan al señor Kiyoto Tsuji, viceministro parlamentario de Asuntos Exteriores de Japón, y al señor embajador de Japón, Sadayuki Tsuchiya,
que han venido por el 120 aniversario de la inmigración japonesa al Perú y se encuentran en las galerías. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Humberto Morales. Presidente, me solicita una interrupción el congresista Mantilla, si usted lo permite. Congresista Mantilla tiene la interrupción. Presidente, muchas gracias, congresista Morales. Presidente, también tengo otra observación aquí a la segunda disposición complementaria y transitoria de la propuesta legislativa. La que señala que dice así, ¿no? En tanto se implemente a la Junta Nacional de Justicia, la Sala Plena de la Corte Suprema podrá, de manera excepcional, de oficio o a solicitud de la OMA, sancionar y acordar la separación temporal de la función jurisdiccional de los magistrados del Poder Judicial cuando se haya cumplido el proceso disciplinario conforme a ley. Es decir, de una manera excepcional se faculta a la Corte Suprema a disponer de separación temporal. Esta disposición, señor presidente, es inconstitucional porque, de acuerdo a la modificación constitucional que hemos hecho al artículo 154 respecto a la Junta Nacional de Justicia, esto viene a ser competencia constitucional exclusiva de la Junta Nacional. En consecuencia, delegar a otra entidad alguna facultad contra la Constitución deviene en irregular. Por esa razón, yo solicito se suprima también la segunda disposición complementaria y transitoria. Muchas gracias. Congresista Morales. Gracias, presidente. Este tema de el control del Poder Judicial y en realidad todo el Sistema Nacional de Justicia ha sido dada y se ha discutido en el pueblo peruano como una reforma constitucional y vía un referéndum, presidente. Y los argumentos principales era cómo se tenía que controlar, cómo se tenía que resolver, la manera cómo se ha organizado el sistema de justicia a nivel nacional. Por eso es que se ha discutido la existencia o no de un Consejo Nacional de la Magistratura que estaba lleno de inostrosas. Por eso es que se discutió eso. Y entonces, presidente, nosotros, como la bancada del Frente Amplio, hemos presentado nuestra posición a través de nuestro representante en ambas comisiones. Y pasaba necesariamente en la situación de cómo teníamos que controlar. Y parte de ese control es la que hemos planteado nosotros como la participación del pueblo, lo que los liberales dicen sociedad civil, cosa fofa, pero bueno, así es. Decíamos nosotros, presidente, que teníamos la necesidad de que la sociedad, el pueblo participe de ese tema, pero no se quiso hacer caso, o por lo menos tuvimos un diálogo con sordos y ahí quedó la cosa. Porque este documento que está presentado ahora tiene muchísimas deficiencias, claro que sí, seguramente habrá que mejorarlas y la participación de los demás colegas que están planteando modificaciones, incluido adicionales a este texto, me parece saludable. Por eso, presidente, nosotros estamos y plantearemos un texto complementario que vamos a presentar al presidente de la comisión. Es para mejorar el artículo 103, inciso C. Y lo voy a leer porque es necesario que esté, y lo vamos a presentar y que esté grabado este tema. El artículo 103, inciso C del dictamen de la Constitución, también se establezcan 3 características más de los jueces para el control. G, el inciso G. Debe haber ejercicio con solvencia, cargos públicos y privados, en cargos públicos y privados. No debe tener antecedentes penales o judiciales. No deben incurrir en conflicto de intereses ni en incompatibilidades. Además, planteamos incorporar el artículo 103, inciso E, sobre transparencia y participación ciudadana. El proceso de selección de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y de los jueces de control se llevará a cabo con criterios de publicidad y transparencia, a fin de que sus resultados sean confiables a la ciudadanía y participación. Así también, durante el proceso de elección se aplicará un conjunto de mecanismos y estrategias encargadas de buscar Tiempo adicional.
participación de la sociedad civil y de la ciudadanía en general, como difusión de candidatos, tachas, escrutinio público. De la misma forma, las sanciones finales contra los jueces deberán de ser públicas, presidente. Planteamos esto como un texto que debe estar presentado y lo vamos a presentar al presidente, el vicepresidente de la Comisión de Constitución, la comisión principal. Pero queremos decir además, presidente, que hay una necesidad de que sobre este tema tengamos que lograr la participación para que haya un control de la sociedad, para que haya un control del pueblo. Porque si no, este famoso grupo con los cuales se articulan ya no serán inostosas, seguramente habrán otros hermanitos, van a terminar acaparando y resolviendo sus problemas, aún en funciones de control, que para nosotros termina siendo totalmente negativo. Por eso, presidente, planteamos ese texto, lo estaremos entregando. Muchas gracias, presidente.